Aquí os dejo la resolución del ejercicio 4, Pepi Rose, viaje a Mallorca. ¿Vale? Partimos de un libro en blanco y lo voy a guardar con el nombre Viaje a Mallorca. Pues me sitúo aquí, botón guardar, porque aún no lo he guardado este libro. Y le voy a poner viaje a Mallorca. Por defecto se va a guardar como libro de Excel XLSX. A continuación, cambia el nombre de la hoja 1 por el de pasajeros. Vale, pues para cambiar el nombre de la hoja, nos situamos en la hoja, doble clic y aquí le pondré pasajeros. Ahora vamos a importar un fichero de datos CSV. ¿Vale? Recordad que para los ficheros CSV es conveniente importarlos, no hacer doble clic, porque si no, Excel se encarga de organizar los datos y tratarlos como considera. Entonces, siempre tenemos que hacerlo nosotros importando el fichero CSV. En este caso, bueno, nos situamos en la pestaña Datos de texto CSV, en la parte en el grupo Obtener y transformar datos, y voy a buscar el fichero, lo tengo aquí, importar. Vale, y aquí tengo una muestra de mis datos. En el ejercicio no os pido hacer ninguna modificación, así que no vamos a entrar en Power Query, únicamente ubicar los datos en la celda A6 de la hoja pasajeros y agregar los datos al modelo de datos. Cuando nos piden ubicar o necesitamos ubicar los datos en una celda concreta, en lugar de pulsar cargar, tenemos que abrir el botoncito, la flechita de la derecha y decirle cargar en. Aquí vamos a elegir cómo queremos cargar los datos, en este caso como tabla, y dónde queremos cargar los datos. Pues en la hoja de cálculo existente, que es donde estamos, y en la celda A6. Pues selecciono la celda A6 y aquí ya queda registrada. Por último, agregar los datos al modelo de datos, ¿vale? No vamos a ver modelos de datos, que es cuando tenemos varias tablas y las podemos relacionar entre ellas, pero aquí podemos configurar que estos datos ya estén en el modelo de datos. Pulso aceptar y se cargan los datos. Vale, pues ya tenemos la información. A continuación, vamos a cambiar un poco la apariencia del libro. Voy a aplicar el tema integral. Recordad que el tema es una configuración de colores, fuentes y efectos que aplica a todo el libro. ¿Vale? Entonces lo encontramos en la pestaña Disposición de página, a la izquierda del todo, en temas. Y aquí voy a coger el tema integral. A continuación, haz las siguientes acciones sobre la tabla. Aplica el estilo turquesa, estilo de tabla, claro 9. Las tablas, que es como se ha importado el dato, tienen una pestaña propia. La encontramos aquí, diseño de tabla. ¿Vale? Cuando seleccionamos una celda fuera de la tabla, esta pestaña se oculta. ¿Vale? Entonces, para acceder a las herramientas de la tabla, siempre tendremos que seleccionar una celda de esa tabla. El estilo, pues nada, entramos dentro de diseño de tabla. Recordad que hay que hacer clic sobre la pestaña, si no, no se abren las herramientas de esta pestaña. El estilo de tabla claro 9. Vale, pues los estilos los tenemos aquí a la derecha del todo. Y cuando abrimos tenemos tres grupos de estilos. Estilo claro, estilo medio y estilo oscuro. Entonces el claro 9, pues me tengo que ir a la parte de arriba y van numeradas. La primera no, pero a continuación pues tengo la 1, la 2, entonces ya me sitúo por aquí en medio, estoy en la 11, pues la 9 será esta. ¿Qué más vamos a hacerle a la tabla? Cambia el nombre de la tabla por el de Viaje Mallorca. ¿Vale? Las tablas tienen nombre, que son objetos a los cuales podemos hacer referencia desde cualquier celda de nuestro libro. Para cambiar el nombre de la tabla, seguimos en la pestaña Diseño de tabla, a la izquierda del todo, nombre de la tabla, y aquí le pongo Viaje Mallorca. Los nombres de tabla no admiten espacios en blanco ni que empiecen por número, ¿vale? Si le pongo un número aquí, me da error. Si le pongo un espacio, igualmente me va a dar error. Por lo tanto, viaje
Aquí, viaje mayor. Quita los duplicados teniendo en cuenta solo el NIF. La herramienta quitar duplicados la encontramos en la pestaña diseño de tabla, aquí a la izquierda del todo, en el grupo herramientas quitar duplicados. También podemos acceder a ella desde la pestaña datos, grupo herramientas de datos, quitar duplicados. Voy a hacerlo desde diseño de tabla, es lo mismo. Entonces, nos piden que sea solo tener en cuenta el NIF para considerar que es un duplicado. No hace falta seleccionar todo el conjunto de datos, únicamente seleccionando una celda, Excel o la herramienta quitar duplicados ya va a reconocer todo el conjunto de datos y nos va a mostrar las cabeceras. En este caso, solo tenemos que tener en cuenta el NIF, por lo tanto, anulamos selección para que se desmarquen todas las casillas, marcamos la de NIF y pulsamos aceptar. Con ello ha encontrado 4 duplicados y los ha quitado. ¿Vale? Nos quedan 60 valores únicos. Mueve la columna transporte a la derecha de teléfono. Cuando trabajamos con tablas es mucho más fácil mover los datos que si trabajáramos con un rango. Para ello, bueno, voy a ampliar la vista. Vale. Tenemos que mover la columna transporte a la derecha de teléfono. Para mover una columna de una tabla, seleccionamos la cabecera de esa columna y nos situamos en un borde, ¿vale? Da igual el borde, pero quizá es más cómodo en la parte superior o en la parte inferior, hasta que aparezca el cursor de las 4 flechas. Pulsamos el botón del ratón y sin soltarlo nos desplazamos hasta la nueva ubicación. Fijaos que aparece una línea de vertical de color verde y es importante que nos situemos a la misma altura de la tabla, ¿vale? Porque si no nos dirá que si queremos reemplazar datos. Una vez que estemos ubicados, soltamos el botón del ratón y nuestra columna de datos se mueve a la nueva ubicación. Añade una columna a la derecha de excursión y llámala excursión euros. Cuando trabajamos con una tabla, nos situamos en la siguiente celda, a continuación de la última columna, y escribimos un título, en este caso excursión en euros. Al pulsar intro, este nuevo dato ya queda incluido dentro de la tabla. Pasaría lo mismo con las filas. Si añadimos una fila a continuación de la última fila de la tabla, también la va a incluir dentro de la tabla. Voy a añadir una columna más que se va a llamar total. Pulso intro y lo mismo, como estoy a la derecha de la última columna, pues ya esta columna la incluye dentro de la tabla. Seguimos con tema de formato de celdas, formato de fuente, etc. Hay que combinar y centrar horizontalmente el rango A1 J1. Podemos seleccionar el rango con el ratón, seleccionando la primera celda hasta la J1. Y si no, siempre podemos recurrir al cuadro de nombres, que lo tenemos debajo de la cinta de opciones a la izquierda, y poner ese rango A1, dos puntos, J1. Pulsamos intro y ya quedan seleccionadas esas celdas. Vamos a combinar, pues lo encontramos todo esto, lo vamos a encontrar en la pestaña inicio, dentro del grupo, pues fuente, alineación, número, en este caso, alineación. Combinar y centrar, pues lo tenemos aquí disponible. Pensad que dentro de combinar y centrar tenemos varias opciones más de combinar celdas. Combinar y centrar. Ya tenemos una única celda que va de A1 a J1. Explica el estilo de celda turquesa énfasis 1. Al igual que hemos visto con las tablas, que hay unos estilos, pues también tenemos unos estilos definidos para las celdas. Los encontramos en el grupo estilos, en la pestaña inicio, y aquí tenemos varios estilos. Como nos piden el énfasis 1, fijaos en la parte de abajo que están numerados, énfasis 1, 2, 3, y no nos indican o nos indicó nada más, directamente será la celda que pone énfasis 1. Voy a cambiar la fuente a Harrington. En este caso, me ha faltado escribir el texto, si vemos el cambio. Vale, pues este texto le voy a cambiar la fuente, que lo encontramos en el grupo fuente. Harrington, puedo empezar a escribir.
¿vale? Y nos propone las fuentes según vayamos escribiendo. Aumenta el tamaño de la fuente a 36. Vale, pues también grupo fuente y aquí tenemos el aumentar, disminuir tamaño de la fuente o podemos abrir el desplegable y seleccionar o también escribir directamente el número 36 en este cuadrito. Alinea el texto verticalmente en el medio. Vale, aquí quizá no se aprecia demasiado. Voy a hacer la celda más grande. Fijaos que ahora queda mucho espacio entre el texto y la parte superior de la celda. Igual que tenemos alineación horizontal a la izquierda, centrada a la derecha, los tres botones de arriba es alineación vertical. Fijaos que está marcada alineación en la parte inferior. Tenemos alineación en la parte superior, que nos sube el texto al borde superior, y en este caso necesitamos alinear en el medio. Voy a autoajustar el alto de la fila, al igual que con las columnas. En este caso yo quiero ajustar el alto de la fila 1, me sitúo entre la fila 1 y 2 hasta que aparezca este cursor de la barra con las dos flechitas, hago doble clic y con esto queda autoajustado. Copia el formato de la celda H6 y pégalo en la celda H3. Me sitúo en la celda H6. Lo que vamos a copiar es este color de fondo, el color de la fuente, el tipo de fuente. El copiar formato lo encontramos en la pestaña Inicio dentro del grupo Portapapeles, copiar formato. Voy a hacerlo una vez, pulso una vez y va a copiar el formato de la celda que tenía activa. Únicamente seleccionando la nueva celda, en este caso H3, la seleccionamos y ya copia este formato. Si yo escribo un texto, pues me mantiene el mismo formato que H6. Si necesitamos pegarlo en diferentes celdas que no sean adyacentes, seleccionamos la celda origen de la que queremos tomar este formato y en copiar formato hacemos doble clic. Y puedo ir pegando este mismo formato en diferentes celdas. Pulso escape para desactivarlo. Voy a hacerlo de nuevo con una única vez que pulse el copiar formato, ¿vale? Para que veáis que una vez ya he pegado el formato ya no puedo seguir pegándolo. Aunque no esté incluido en el ejercicio, ya que le he dado formato a diferentes celdas y no nos interesa o no las necesitamos, vamos a ver cómo borrar estos formatos. Vale, aquí voy a seleccionar estas celdas, necesito la H3 y estas dos, como están separadas, voy a necesitar la tecla Control. ¿Vale? Ya tengo estas seleccionadas, ahora pulso Control, marco A4 y L8. ¿Cómo borramos formato? Pues una de las maneras es desde la pestaña Inicio, Grupo Edición, la goma de borrar, abrimos y aquí tenemos diferentes opciones de borrado. En este caso solo borrar formato. Si tuviéramos contenido en las celdas no se eliminaría. Simplemente color de relleno, si le hemos dado formato de número, etcétera. Todo lo que implica formato. En la celda H3 escribe el texto excursión. Vale, no tiene más dificultad. Aquí escribimos el texto. Y a continuación, en la celda de al lado, en la I3, introduce el valor 42. ¿Vale? Este valor será el importe de la excursión. Y dale formato moneda sin decimales. Vale, pues el formato moneda, pestaña inicio, grupo número, abrimos el desplegable y aquí encontramos el formato moneda. Por defecto nos pone 2 decimales y para quitar los decimales, pues volvemos al grupo número y aquí le podemos disminuir los decimales. Vale, vamos a por la función. En este caso tenemos que indicar para cada pasajero si tiene el recargo por la excursión. ¿Y qué celda nos indica que hay este recargo? Pues la celda excursión interrogante. ¿Vale? Si es un sí, tendrá que tener 42 euros de recargo. Si es que no, pues pondremos 0. ¿Qué función nos permite poner esto? Pues la función sí. La función sí es una función lógica donde vamos a hacer una comprobación. En este caso, nuestra pregunta, la que nos va a indicar si tiene recargo o no, es
El cliente va de excursión o el pasajero va de excursión. ¿Quién nos devuelve la respuesta? Pues esta celda. ¿Vale? Este va de excursión, este no va de excursión, este sí, este sí. ¿Vale? ¿Cómo construimos esta fórmula? Primero de todo, tener claro los argumentos de la función sí. La función sí tiene 3 argumentos. La voy a escribir aquí al lado. Primero, una prueba lógica, que es la que nos responde a la pregunta de si el cliente va de excursión. Y estas pruebas lógicas siempre tienen un operador de comparación, un igual, un mayor, menor, mayor igual, menor que igual. Valor si verdadero, es decir, la prueba lógica solo nos puede dar 2 resultados, verdadero o falso. Es decir, ¿se cumple esta condición? Sí. Si se cumple la condición, pasamos al segundo argumento, que en este caso será ponerle los 42 euros. Y si no se cumple, ya no tenemos que hacer esa comprobación, porque la propia prueba lógica ya nos la hace. Solo hay 2 opciones, se cumple o no se cumple. Por lo tanto, si se cumple, pasa al segundo argumento, si no se cumple, pasa al último argumento. Vale, vamos a escribir la fórmula aquí. Sí, prueba lógica. ¿Cómo compruebo yo si el cliente va de excursión? Puedo hacerlo tanto con el sí como con el no. Si el contenido de esta celda es igual a sí, ojo con los acentos, ¿qué tengo que poner en la celda excursión euros? Pues el valor de la celda I3. Como mi fórmula luego se va a desplazar hacia abajo y este contenido lo necesito siempre, fijo la celda. ¿Qué pasa si el resultado es no? Le pongo un 0. Pulso intro y ya tengo los resultados. Voy a hacerlo al revés. Voy a hacerlo con la condición no. Si el contenido de esta celda, me da igual lo que haya en este momento. Yo sé que solo puede ser sí o no. Si el contenido de la celda es no, ¿qué voy a indicar en la celda excursión? 0. En cambio, si no es no, es decir, es sí, me va a pasar al último argumento y le pongo el valor de la celda I3. El resultado que obtengo es el mismo, me da igual ponerlo de una manera o de otra. Simplemente hay que tener claro cuál es la prueba lógica y cuál es el valor si se cumple y cuál es el valor si no se cumple esa prueba lógica. En la celda J7 escribe una fórmula que muestre el total del viaje para cada pasajero. ¿Qué condiciones o qué datos tenemos para calcular este total? Es un cálculo matemático sencillo, una multiplicación y una suma. Tenemos precio noche, tantas noches y excursión. Por lo tanto, ponemos un igual. Aquí, estos dos datos hay que multiplicarlos, precio noche por número de noches más excursión. Si tiene valor excursión se sumará y si no, pues sumará 0. Selecciona los datos de la columna precio, noche, excursión y total y darles formato monedas sin decimales. Vale, como estamos en una tabla, podemos ir seleccionando las cabeceras de estas columnas para cambiar los formatos. Precio noche. Nos situamos en la parte superior de la cabecera hasta que salga la flechita negra. No sé si se aprecia mucho, pero se aparece una flechita negra. Si pulsamos solo una vez, se seleccionan todos los datos. Como tenemos que seleccionar también excursión y total, pulsamos la tecla control, buscamos esta flechita negra, hacemos clic y manteniendo la tecla control pulsada, vamos a la columna total. ¿Vale? Aquí, igual que hemos hecho antes, pestaña inicio, grupo número, desplegable, moneda y sin decimales. En la tabla muestra la fila de totales y verifica que se muestre la suma de la columna total. Cuando trabajamos con una tabla hay una serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición sin tener que utilizar fórmulas. Y una de ellas es que nos hace el sumatorio por defecto de la última columna de la tabla. Sumatorio si hay datos numéricos, si hay datos de tipo texto, pues lo que hará es contar cuántos registros hay.
¿Cómo activamos esta fila? Seleccionamos una celda de la tabla, vamos a la pestaña Diseño de tabla o herramientas de tabla, según la versión, y aquí en el grupo Opciones de estilo de tabla tenemos una casilla de fila de totales. Automáticamente nos genera una nueva fila y por defecto, como comentaba antes, si los números, los valores que hay en la última columna son numéricos, nos hace la suma. Y si fueran tipo texto, haría un recuento. Ordena los datos primero por transporte de la A a la Z, a continuación por habitación de la A a la Z y por último por pasajero de la A a la Z. Cuando tenemos que ordenar por diferentes niveles, necesitamos usar la herramienta que encontramos en la pestaña Inicio, Grupo Edición, Ordenar y Filtrar, Orden Personalizado o directamente de la pestaña Datos, Ordenar. Nos piden que ordenemos por 3 niveles. No lo podemos hacer directamente desde la cabecera porque si ordenamos primero por transporte y a continuación ordenamos por habitación, el orden inicial de transporte lo perdemos. ¿Vale? Aquí me aparecen registros de avión y aquí abajo también han ido a parar registros de avión. Para ello utilizamos esto, la herramienta que encontramos en Datos, Ordenar o en la pestaña Inicio, Grupo Edición, Ordenar y Filtrar, Orden Personalizado. Vale, y aquí sí que podemos definir niveles. Primero, ordenamos por transporte de la A a la Z. Ya por defecto es el orden que nos propone. Agregamos nivel. Dentro de cada transporte vamos a ordenar por habitación en orden alfabético también. Y por último, dentro de cada habitación vamos a ordenar por nombre de pasajero. Pulsamos aceptar y ya tenemos el orden creado. ¿Vale? Fijaos aquí, yo tengo, voy a marcar esta en negrita. Aquí tengo todos los registros de avión y dentro de avión tengo ordenado primero por habitación doble y luego por individual y dentro de doble están ordenados por orden alfabético los nombres de los pasajeros. Al igual en las habitaciones individuales, los pasajeros están ordenados por orden alfabético. Haz que se muestre en el área derecha del encabezado el número individual de página y el total de páginas. Para acceder al encabezado también tenemos varios caminos. Uno de ellos, en la parte inferior de la pantalla, que tenemos los tres botones de vista, pues el central es la vista de diseño de página. Otra manera de acceder desde la pestaña Insertar, Grupo Texto, Encabezado y Pie de página. ¿Vale? Nos lleva a la misma vista. Aquí vemos nuestro listado cortado, que hace un salto de página. Luego lo configuraremos. Me da igual situarme aquí que en la página 1. Vamos a poner la numeración de páginas en la parte derecha del encabezado. ¿Vale? El encabezado, tanto el encabezado como el pie de página, tienen 3 áreas: izquierda, central y derecha. Aquí podemos añadirle texto adicional, podemos dejarlo simplemente con los números, pero siempre que se entienda la información que estamos proporcionando. Yo puedo poner directamente los números de página. Tenemos que acceder a la pestaña Encabezado y pie de página, que se activará cuando seleccionemos una de las secciones del encabezado. Si salimos fuera, como todas las pestañas estas auxiliares, se oculta. Vale. Y aquí, claro, si yo pongo directamente número de página y número de páginas, ¿vale? El número de páginas es el contador, número de páginas es el global de páginas que contiene nuestro listado. Claro, yo veo un 14. Aquí esta información que me está dando no es significativa, no me está dando información que se pueda interpretar correctamente, ¿vale? Podemos añadir texto. Página, recordad ponerle espacio si añadís texto. Y aquí yo ya veo página 1 de 4. En la siguiente página, página 3 de 4. Y en las que van a continuación, página 2, página 4. Configura la impresión de página para que la orientación sea horizontal, se imprima en una hoja de ancho
se repitan las 6 primeras filas en el resto de las hojas y verificar cuántas hojas han quedado y si quedan 3, forzarlo a 2 y centrar la impresión horizontalmente. Vale, vamos por pasos. Orientación de la página horizontal. Voy a dejar la vista diseño de página para ver cómo se van efectuando los cambios. La configuración de página para su impresión la encontramos en disposición de página. Y aquí orientación horizontal. ¿Vale? Ya veo que me siguen quedando 4 páginas, pero ya distribuidas de otra manera. Se imprima en una hoja de ancho. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Forzar que esas 3 columnas que quedan en una nueva página pasen a la primera hoja. Esto lo podemos hacer directamente desde disposición de página. Dentro del grupo ajustar área de impresión tenemos una opción que es ancho y aquí le decimos que queremos nuestro listado a una página de ancho. Y fijaos cómo ha quedado ya todos los datos en una única hoja de ancho. De largo, las que sean necesarias, lo hemos dejado en automático. ¿Vale? Aquí Excel ya calculará cuántas páginas necesita. Se repitan las 6 primeras filas en el resto de las hojas. Vale, para verificar esto voy a ir a la vista previa de impresión. Tengo el botón aquí, si no, desde archivo, imprimir y si no, directamente control P. Cuando tenemos listados de más de una página, pues nos encontraremos que a partir de la página 2, lo que es el encabezado, los títulos de cada columna, no los vamos a ver. Entonces podemos forzar que se imprima el contenido de estas celdas, porque esto ya no es un encabezado, es datos que tenemos en celdas que queremos que se vayan repitiendo en el resto de hojas. Esto lo encontramos en también disposición de página, grupo configurar página, imprimir títulos. Lo que hace es abrir la pantalla general de configuración de página y se va directamente a la pestaña hoja. Aquí repetir filas en extremo superior y tenemos que hacer que se repitan las 6 primeras. Pues seleccionamos desde el número de fila hasta las 6. Pulsamos aceptar y ya lo tenemos configurado. Voy a hacer otra vez control P y ahora ya en la página 2 tengo el contenido de las 6 primeras filas que se irá repitiendo en las páginas siguientes. Vale, mi listado ha quedado en 2 páginas, que ya es lo que pedía, y la parte de ajustar horizontalmente el contenido lo encontramos desde aquí mismo en configurar página, en encabezado, no, en márgenes. Aquí tenemos una opción de centrar en la página horizontalmente y verticalmente. Quizá no se aprecia mucho porque el listado ya está bastante centrado, pero aquí tenéis una muestra. Si pulsamos horizontalmente, el texto quedará centrado en la página y si seleccionamos verticalmente, pues lo centrará en lo que es el alto de página. Lo voy a activar, pero ya digo, tal como estaba montado no se aprecia mucho aquí. Inserta una nueva hoja y dale el nombre de resumen. Vale, pues volvemos a la vista normal y para insertar una nueva hoja pulsamos el botón más en la parte de abajo de la hoja del libro de Excel. Doble clic y cambiamos el nombre por el de resumen. Muévela a la izquierda de la hoja pasajeros. Vale, pues para mover una hoja, la opción más rápida, hacemos clic con el botón del ratón y sin soltarlo nos desplazamos hasta la nueva posición. Dejamos ir el botón del ratón y ya se ubica la hoja en la nueva posición. Aplica a la pestaña de la hoja el color turquesa énfasis 1. Vale, pues para darle un poco de color a nuestras pestañas, como si fueran separadores de un carpesano, botón secundario, color de pestaña y el turquesa 1, turquesa énfasis 1, los encontraremos en la parte de arriba. El turquesa énfasis 1, pues ya lo tenemos aquí, seleccionamos y cuando la pestaña está seleccionada la vemos así como un poco difuminada y si seleccionamos otra hoja pues la vemos con color sólido. Abre el libro tabla resumen XLSX y copia el rango A1G17. Pégalo manteniendo el ancho de columnas. Vale, ya lo tengo abierto por aquí.
Recordad que para seleccionar un rango que ya nos den, bueno, podemos hacerlo con el ratón y si no, desde el cuadro de nombres ponemos el rango A1, dos puntos, G17. Pulsamos intro y ya queda seleccionado este rango. Copiamos, podemos hacer control C o desde la pestaña inicio, grupo portapapeles, copiar. Nos vamos a la hoja de destino, que es con la que estamos trabajando, y a la hora de pegar tenemos que mantener los formatos de ancho. ¿Vale? Pues tenemos una opción, botón secundario con el ratón, pegado especial. Recordad que tenemos muchas opciones de pegado y una de ellas es que respete los anchos de columna. Es este que se ve como una columna aquí y con una rayita en la parte superior. Lo seleccionamos y con esto nos copia todo el formato y además respeta los anchos de columna. En las celdas B5 a B7 usa la función adecuada para saber cuántos pasajeros viajarán en cada tipo de transporte. Vale, aquí necesitamos saber cuántos pasajeros van en avión. Siempre que necesitamos saber cuántos, lo más habitual es que necesitemos la función contar. Aquí la condición que tenemos es el transporte. Y el transporte es un dato de tipo texto. En sí, lo que vamos a hacer es en nuestro listado de pasajeros contar cuántas veces aparece la palabra avión, contar cuántas veces aparece la palabra barco y contar cuántas veces aparece la palabra catamarán. Voy a pasar a la vista normal. Pues vamos a usar la función contar.sí, porque tenemos una única condición. Contar.sí solo requiere dos argumentos, rango y criterio. Rango será nuestro conjunto de datos, nuestra columna que contenga todos los medios de transporte que van a usar nuestros pasajeros. Por lo tanto, me voy a la pestaña Pasajeros, selecciono la columna Transporte, pulso punto y coma, ojo, no cambiar de página sin haber puesto el punto y coma porque nos cambiará el nombre de la hoja y esto lleva error. Siempre, en el momento que seleccionemos, automáticamente punto y coma. Volvemos a nuestra hoja resumen. También nunca cogeremos el criterio de nuestro rango de datos. Volvemos a nuestra hoja resumen y nuestro criterio lo tenemos aquí, al lado, a la izquierda de nuestra fórmula. Cierro paréntesis y pulso intro. Y ya tenemos que 25 pasajeros van en avión. Como estamos trabajando con una tabla, ya no nos tenemos que preocupar de los rangos. Excel sabe que tiene que coger siempre los datos de la columna transporte. Por lo tanto, tal como está montada la fórmula, que mi criterio está en una celda a la izquierda, puedo arrastrar a los siguientes medios de transporte y automáticamente obtengo el resultado. En las celdas B9 y B10 usa la función adecuada para saber cuántos pasajeros quieren habitación individual y cuántos doble. Vuelvo a necesitar la función contar sí. Lo que pasa es que ahora no me voy a desplazar a la hoja pasajeros, sino que voy a utilizar el nombre de la columna para hacer el cálculo directamente. Vale. Función contar.sí y como estamos trabajando con una tabla, que mi tabla se llama Viaje Mallorca, fijaos el icono que sale, este me está indicando que esto es una tabla. Pulso tabulación como si fuera una fórmula. ¿Vale? Y a continuación corchete. Al poner corchete a continuación del nombre de una tabla, nos aparecen todas las columnas que contiene esa tabla. Tengo que trabajar con el tipo de habitación, por lo tanto selecciono la columna habitación, cierro corchete, punto y coma, selecciono el criterio, cierro paréntesis, intro y ya tengo el resultado sin tener que desplazarme de hoja. En las celdas D6, D10 y D14 usa las funciones adecuadas para saber el número total de pasajeros, el número de excursiones a programar y el importe total a ingresar. Para el número de pasajeros totales,
De nuestro listado tenemos que decidir qué columna nos puede dar este valor. Siempre buscaremos una columna que en principio vaya a tener información, o sea que todas las celdas vayan a tener información. Aquí podríamos trabajar con el NIF o con el nombre de pasajero, suponiendo que siempre se van a rellenar esos datos. Como son datos de tipo texto o alfanuméricos, necesitaremos una función concreta, que es la función contar a. Que la función contar a lo que hace es contar celdas no vacías. ¿Vale? No podríamos usar la función contar porque contar cuenta solo celdas que contienen valores numéricos. Por lo tanto, vengo aquí, contar a, y únicamente necesito una columna. Me puedo desplazar a la hoja pasajeros, selecciono la columna NIF, cierro paréntesis, pulso intro y obtenemos el valor de 60 pasajeros. Para el número de excursiones, aquí podría trabajar con dos columnas. Una opción sería trabajar con la columna excursión, que tenemos valores sí o no, y la otra sería con la columna excursión, ya con el importe de la excursión. Esto teniendo en cuenta que los datos están completados. Vamos a hacerlo con el valor de tipo texto. Aquí la condición, ¿cuál será? Pues que el valor de la celda sea así. Pues necesito contar puntos sí, porque el criterio que tenemos es criterio de tipo texto. Por lo tanto, solo podemos contar cuántas veces aparece la palabra sí. Contar puntos sí. No me voy a desplazar. Pongo el nombre de la tabla, viaje Mallorca, abro paréntesis y sé que ese dato lo tengo en la columna excursión con interrogante. Cierro corchete y mi condición, en este caso sí que la voy a escribir en la fórmula, es sí. Cierro paréntesis y tenemos 34 pasajeros que van de excursión. Para el importe total, ¿qué necesitamos hacer aquí? Sumar. Sumar todos los valores de la columna total. Por lo tanto, directamente la función suma de qué? De viaje Mallorca, columna total. Cierro corchete, cierro paréntesis y ya tenemos el sumatorio del importe total del viaje. Vamos a por los dos últimos cálculos. En las celdas G5 a G7, usa la función adecuada para saber los totales en función del medio de transporte. Vale, en este caso lo que queremos es el importe. ¿Cuánto sube los viajes que van en avión, los que van en barco, los que van en catamarán? Y luego en la parte de abajo, los importes de habitaciones individuales y los importes de habitaciones doble. En ese caso vamos a necesitar la función sumar puntos sí. Tenemos un criterio que es avión y queremos saber los importes de los pasajeros que van en avión. Por lo tanto, sumar puntos sí. ¿Qué argumentos nos pide esta función? Rango criterio, rango suma. ¿Cuál es rango? El rango siempre va asociado al criterio. Por lo tanto, si mi criterio en esta primera fórmula es avión, el rango será los datos de la columna transporte. Y el rango suma, en este caso vamos a trabajar con la columna total, será pues, los datos de esa columna. Vale, voy a seleccionar el rango. Me he dicho que voy a trabajar con la columna transporte, punto y coma. Ahora sí que me tengo que volver a la hoja resumen. Selecciono mi criterio, que lo tengo aquí a la izquierda de la fórmula, punto y coma de nuevo. Y vuelvo a la hoja pasajeros para seleccionar la columna total. Cierro paréntesis, pulso intro. Y el importe son 11.127. ¿Qué hace esta fórmula? Pues voy a poner el zoom. Recorre todas las celdas de la columna transporte y cuando encuentra que el contenido es avión, se desplaza a la columna total y va acumulando estos importes.
y con ello nos devuelve el sumatorio de este criterio, en este caso, transporte. Formas de verificarlo, pues puedo aplicar un filtro a esta tabla, filtro por avión, y el resultado, como tengo activada la fila de totales, el resultado que obtengo aquí, pues es el mismo que tengo que obtener con la fórmula. La fórmula está hecha de tal manera que puedo hacer doble clic y se adapte al resto de criterios, barco y catamarán. Si queremos verificar los resultados, barco 5706, pues aquí en lugar de seleccionar avión, selecciono barco 5706 y para catamarán 9405. Volvemos a la hoja de resumen y verificamos que el importe es correcto. Para los importes por habitación, lo voy a hacer sin desplazarme. Ya sé las columnas que necesito, por lo tanto, sumar punto sí. Mi rango, en este caso, es la habitación. Por lo tanto, escribo el nombre de la tabla, corchete, nombre de la columna, habitación. Cierro corchete, punto y coma, selecciono criterio. Punto y coma de nuevo. Vuelvo a necesitar el nombre de la tabla, viaje a Mallorca, vuelvo a abrir corchete y ahora necesito la columna total. Cierro corchete, cierro paréntesis, pulso intro. Doble clic y ya tengo el importe para las habitaciones individuales. Otra forma de verificarlo, tengo seleccionadas las dos columnas y las dos celdas, ¿vale? Si no, os las marco. Aquí tengo el total que me tiene que coincidir con el importe total que he calculado previamente. Inserta la imagen Mallorca JPG y aplícale el estilo girado blanco. Para insertar una imagen tenemos que ir a la pestaña Insertar, Grupo Ilustraciones y seleccionar Imagen. En la versión 3.5 tenemos una nueva alternativa que es colocar la imagen ya directamente en la celda, pero nosotros vamos a trabajar con la de abajo, colocar sobre celdas. Si me deja cogerlo, vale, en este dispositivo y selecciono la imagen Mallorca JPG. Vale, esta imagen es un objeto, lo puedo desplazar y lo voy a ubicar por aquí abajo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y el estilo, ¿vale? Como cualquier otro elemento de Excel, si lo selecciono, se va a activar su pestaña con las herramientas para este objeto, en este caso la imagen. Si selecciono en una celda fuera o dejo de seleccionar el objeto, se oculta. Vale, vuelvo a seleccionarlo, voy a la pestaña Formato de imagen y los estilos, estilo girado blanco. Los estilos los tenemos aquí en esta parte central. Tenemos más estilos, podemos abrir y el girado blanco es este de aquí. Selecciono y nos pone un marco blanco alrededor de la foto, le hace como una sombra y gira la imagen. Por último, vamos a insertar un hipervínculo. Vale, en una celda por debajo de la imagen inserta el siguiente hipervínculo. Vamos a insertar un hipervínculo a la página web de donde he extraído la imagen. Para insertar el hipervínculo, botón secundario, vínculo, y nos abre la pantalla para configurar este hipervínculo. Tenemos varias opciones de vinculación: archivo o página web existente, lugar de este documento, dirección de correo electrónico. Vamos a trabajar con la primera, página web existente. En la parte de abajo, dirección. Aquí pondremos la dirección de la página web. Pues https://www.kayak.es explore bcn web. Vale. Aceptar. Si lo dejamos así tal cual, nos va a mostrar la página, la dirección web a esta página.
Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar este texto. Lo que le vamos a poner es fotografía, copyright de Kayak. Y además, cuando pasamos con el ratón por encima de este vínculo, cambiar el texto que aparece en este cuadradito. Botón secundario de nuevo, seleccionamos modificar hipervínculo y el contenido que vamos a ver en la celda lo encontramos aquí arriba, en texto. Y aquí le decimos fotografía, copyright Kayak. Y el texto que aparece cuando pasamos con el ratón por encima lo configuramos en info en pantalla. Y aquí ponemos ir a www.kayak.es. Pulso aceptar, vuelvo a pulsar aceptar y ahora ya tenemos el texto cambiado en la celda y si pasamos con el ratón por encima de esa celda vemos este nuevo texto. Yo aquí había indicado que se pusiera el simbolito de copyright. Para modificarlo podemos insertar un símbolo. Lo encontramos en la pestaña Insertar, Grupo Símbolos, Símbolos, y aquí tenemos el símbolo de copyright. Seleccionamos, pulsamos Insertar y ya lo tenemos incluido en nuestro texto. Y con esto finalizamos el ejercicio de Viaje a Mallorca.